Quiero que haga este cálculo conmigo ahora mismo. Antes de que diga una sola palabra más, tome el número que aparece en su último talón de pago del IMSS, el número que llega cada mes, el que ya conoce de memoria. Téngalo en mente. Ahora súmele 3,000 pesos. 3,000 pesos que no requieren ningún trámite complicado, que no requieren semanas cotizadas adicionales, que no requieren ninguna gestión legal, que no requieren que usted haya hecho nada diferente en toda su vida laboral. Solo requieren que usted sepa que existe un segundo depósito que el gobierno está obligado a pagarle cada 2 meses, y que en este momento, mientras usted ve este video, puede estar acumulándose sin llegar a su cuenta, porque nadie le explicó que tenía derecho a pedirlo. Ese número que acaba de calcular, su pensión del IMSS, más 3,000 pesos adicionales, es lo que miles de pensionados en México están cobrando hoy. No porque sean especiales, no porque hayan hecho algo extraordinario, sino porque alguien les explicó algo que el sistema nunca les dijo por su cuenta, que en México existe la posibilidad de cobrar 2 pensiones al mismo tiempo. Una del IMSS, que es la que usted se ganó con décadas de trabajo y cuotas, y otra del gobierno federal, la pensión bienestar para adultos mayores de 65 años y más, que es un derecho universal que no depende de cuánto cotizó, de bajo qué ley se jubiló, ni de cuánto cobra su pensión del IMSS. Las dos son compatibles. Las dos pueden coexistir. Las dos pueden llegar a su bolsillo el mismo mes. Y en junio de 2026 hay fechas específicas, pasos específicos, y un detalle específico que muy poca gente conoce, y que puede hacer la diferencia entre recibir ese segundo depósito este mes o seguir perdiéndolo bimestre tras bimestre sin saber que existe. Quédese conmigo. Bienvenidos a Pensión IMSS al Día, soy Fernando. Y suscríbase ahora mismo porque lo que sigue puede ser el video que agregue 3,000 pesos adicionales a su presupuesto desde este mismo bimestre. Antes de entrar al paso a paso, necesito resolver algo que está frenando a miles de pensionados de cobrar este segundo depósito. Hay una creencia que circula entre adultos mayores, en familias, en grupos de amigos, incluso en algunas ventanillas de atención, que dice que si usted ya cobra pensión del IMSS no puede recibir la pensión bienestar, que una cancela a la otra, que el gobierno no permite cobrar las dos al mismo tiempo. Esa creencia es completamente falsa y está costándole dinero real a personas reales cada bimestre. La pensión bienestar y la pensión del IMSS son dos programas con fuentes de financiamiento distintas, con criterios de elegibilidad distintos, y con procesos de pago completamente separados. La pensión del IMSS es un derecho contributivo que usted construyó cuota a cuota durante años. La pensión bienestar es un derecho universal que el Estado mexicano reconoce a todos sus adultos mayores de 65 años, independientemente de si tienen o no pensión de instituto. No se excluyen, no se cancelan, no se descuentan entre sí. Si alguien le ha dicho lo contrario en cualquier contexto, estaba equivocado. Y ese error le ha costado dinero. Ahora los números reales, porque esto no es abstracto. El monto bimestral de la pensión bienestar para adultos mayores en junio de 2026, después del ajuste oficial de este año, representa un ingreso adicional concreto que llega a su tarjeta del bienestar cada 2 meses en una sola exhibición. En términos mensuales, equivale a 1,500 pesos adicionales por mes. Sumados a su pensión del IMSS, esos 1,500 pesos mensuales son en un año 18,000 pesos adicionales que llegan a su bolsillo sin ningún trámite complicado una vez que está registrado en el padrón. En 5 años son 90,000 pesos, que son los medicamentos de años, que son el colchón para emergencias que antes no existía, que son la diferencia entre un presupuesto justo y un presupuesto que alcanza. Ese es el tamaño real de lo que está sobre la mesa para cada pensionado del IMSS que todavía no está cobrando las 2 pensiones al mismo tiempo. Ahora el paso a paso porque este es el corazón de este video y quiero que lo entienda tan claro que pueda explicárselo a cualquier familiar o vecino que lo necesite. El primer paso es confirmar que cumple los requisitos. Los requisitos de la pensión bienestar son 3 y solo 3. Primero, tener 65 años cumplidos o más. Segundo, ser mexicano por nacimiento o naturalización.
Tercero, vivir en territorio mexicano con un domicilio comprobable. Eso es todo. No importa si tiene pensión del IMSS, no importa cuántas semanas cotizó, no importa cuánto cobra mensualmente, no importa si es Ley 73 o Ley 97. Si tiene 65 años, es mexicano, y vive en México, tiene derecho a la pensión bienestar. Así de simple. Así de claro. El segundo paso es verificar si ya está registrado en el padrón o si necesita registrarse. Hay dos situaciones posibles. La primera es que usted ya esté registrado y ya tenga su tarjeta del bienestar, pero no haya cobrado en varios bimestres por algún problema con sus datos o con su tarjeta. La segunda es que nunca se haya registrado porque alguien le dijo que no podía, o porque simplemente nadie le explicó que tenía derecho. Para saber en cuál situación está, vaya al Centro de Atención del Bienestar más cercano a su domicilio con su INE y su CURP y pregunte directamente: ¿estoy registrado en el padrón de la pensión bienestar? Esa pregunta no compromete nada, no inicia ningún trámite, no genera ninguna obligación. Solo le da la información que necesita para saber cuál es su siguiente paso. El tercer paso depende de lo que descubra en ese segundo paso. Si ya está registrado y su tarjeta está activa, el trabajo es verificar que sus datos estén correctos y actualizados. Nombre completo, fecha de nacimiento, CURP y domicilio deben coincidir exactamente con su INE actual. Una diferencia mínima entre lo que el padrón tiene registrado y lo que dice su identificación puede estar bloqueando su depósito bimestral sin que usted lo sepa. Si sus datos están correctos, el único paso que queda es conocer su fecha exacta de cobro para junio, según la primera letra de su primer apellido. Los apellidos de la A a la F cobran en los primeros días del bimestre, de la G a la M en los días siguientes, de la N a la R en la tercera semana, y de la S a la Z en los últimos días del periodo. Anote su fecha. Vaya al cajero únicamente en esa ventana. No antes, porque el depósito simplemente no estará disponible todavía. Si en cambio descubre que nunca ha sido registrado, el cuarto paso es iniciar su incorporación al padrón ese mismo día en el Centro de Atención del Bienestar. El proceso de registro es gratuito, es personal y en muchos casos puede completarse en una sola visita. Lo que necesita llevar es su INE vigente, su CURP actualizada que puede imprimir gratis desde el portal del gobierno, y un comprobante de domicilio reciente con su nombre y su dirección actual. Con esos tres documentos, el personal del centro de atención puede iniciar su registro en el padrón ese mismo día. Los nuevos registros tardan entre 1 y 2 bimestres en activarse completamente, dependiendo del ciclo de incorporación en su municipio. Eso significa que si se registra esta semana su primer depósito, puede llegar en el bimestre de julio-agosto o en el de septiembre-octubre como máximo. Cada bimestre que pasa sin registrarse es un depósito que no llega y que no puede recuperarse retroactivamente una vez que ese periodo cierra. Aquí viene algo que la mayoría no sabe y que puede significar dinero adicional para un grupo específico de beneficiarios que llevan tiempo registrados, pero sin cobrar. Si usted está en el padrón pero no ha cobrado 1 o más bimestres por cualquier razón, porque su tarjeta estaba dañada, porque sus datos tenían una inconsistencia, porque simplemente no sabía que el depósito estaba disponible, ese dinero no desaparece automáticamente. Existe un proceso de recuperación de pagos no cobrados que el programa contempla en sus reglas de operación. Con su INE y su tarjeta del bienestar, puede acudir al centro de atención y solicitar la revisión de su historial de pagos para identificar los bimestres pendientes y gestionar su recuperación en una sola gestión gratuita. Beneficiarios que llevaban más de un año sin cobrar han recuperado 6, 8, hasta 10 bimestres acumulados en una sola visita. Ese dinero estaba esperándolos. Nadie los había llamado para avisarles. Y aquí está la conexión que más le importa si usted es pensionado del IMSS que está en proceso de recálculo por UMA. Cuando el IMSS actualiza el monto de su pensión mensual, como resultado del recálculo, ese nuevo monto queda registrado en el sistema del instituto. Si ese nuevo monto no coincide con la información que el padrón del bienestar tiene sobre su situación,
puede generar una inconsistencia temporal entre los dos sistemas que en algunos casos pausa momentáneamente el depósito bimestral del bienestar. Esa pausa es temporal y se resuelve sola en la mayoría de los casos en 1 o 2 semanas. Pero si no la conoces, puede causar angustia innecesaria cuando vas al cajero del bienestar y el dinero no está en la fecha esperada. Si tienes un recálculo del IMSS en proceso y tu depósito del bienestar llega diferente, este bimestre, espera 7 días antes de ir a cualquier oficina. En la mayoría de los casos, el sistema se sincroniza solo y ambos depósitos llegan correctamente. Antes de los pasos finales, una pregunta para la comunidad. ¿Usted ya cobra las 2 pensiones al mismo tiempo, la del IMSS y la del bienestar? ¿O es la primera vez que escucha que puede cobrar las 2 sin que una afecte a la otra? Escríbalo en los comentarios ahora mismo. Y díganos desde qué estado de la República nos está viendo hoy, porque eso nos ayuda a preparar información específica sobre los centros de atención del bienestar en su región y los tiempos de activación en cada municipio. Lo que tiene que hacer esta semana se resume en 3 pasos, y ninguno requiere intermediario ni pagar un solo peso a nadie. Primero, identifique el centro de atención del bienestar más cercano a su domicilio. Está en su municipio. Si no sabe dónde queda, pregunte en la presidencia municipal o en cualquier oficina de gobierno de su localidad. Segundo, vaya con su INE vigente y su CURP actualizada y haga la pregunta más importante. ¿Estoy registrado en el padrón y mi depósito está activo? Con esa respuesta sabrá exactamente qué hacer a continuación. Tercero, si ya está registrado, anote su fecha de cobro para junio, según la letra de su primer apellido, y vaya al cajero únicamente en esa ventana de días. Si no está registrado, inicie su incorporación ese mismo día con los documentos que ya mencionamos. Si lleva bimestres sin cobrar, solicite la revisión de su historial y la recuperación de pagos pendientes en esa misma visita. Una advertencia final que no puede ignorar. En este momento, hay personas que están ofreciendo registrar a adultos mayores en la pensión bienestar o gestionar pagos atrasados a cambio de dinero o de un porcentaje del primer depósito. Todo eso es completamente innecesario y completamente ilegal. El registro en la pensión bienestar es gratuito y se hace únicamente en los centros de atención oficiales del programa. La recuperación de pagos pendientes también es gratuita. Nadie puede cobrarle por ninguno de estos procesos, y el gobierno jamás llama por teléfono pidiendo datos de su tarjeta del bienestar, ni su CURP, ni ningún dato personal para procesar pagos o registros. Si recibe esa llamada, cuelgue sin dar ninguna información. Hice ese cálculo con usted al principio de este video. Su pensión del IMSS, más 3,000 pesos adicionales. Ese número existe. Ese depósito existe. Ese derecho existe desde que usted cumplió 65 años, y lo sigue teniendo hoy. La única diferencia entre los pensionados que ya cobran las 2 pensiones y los que todavía no es que los primeros lo saben y los segundos todavía no lo sabían. Hasta hoy. Porque usted acaba de escuchar exactamente lo mismo que cambió la situación de miles de pensionados en todo México. El Centro de Atención del Bienestar está en su municipio. Su INE y su CURP ya las tiene. Y la pregunta que tiene que hacer cuando llegue a esa ventanilla ya la sabe. Lo único que falta es que decida si va a seguir dejando ese dinero en el sistema o si esta semana va a ir a buscarlo. Soy Fernando de Pensión IMSS al Día. Trabajó toda su vida para ganar esta pensión. Tiene el derecho de recibirla completa. Cuídese mucho.